Bienvenidos y feliz sábado. Me da mucho gusto tener esa oportunidad nuevamente de poder estar con ustedes y de ustedes conmigo para estudiar otra vez nuestra lección de la escuela sabática. En esta semana estaremos estudiando lo que es la historia de Jesús y el compartirlo. De hecho, el título de la lección de este día es Compartir la historia de Jesús. Entonces lo que vamos a hacer es vamos a comenzar a ir directamente a lo que es la lección y antes de eso, como siempre, vamos a orar. Oren conmigo en sus casas. Padre Celestial, te damos gracias porque nos das siempre la oportunidad de entender y de saber más de ti. Gracias por ese privilegio. Te pido que tú le des sabiduría a los que están escuchando y te pido también sabiduría y facilidad de palabra para mí, tu servidor. Te lo pido en el nombre de Jesús. Amén. Como siempre, comenzamos con una oración para que el Espíritu Santo nos llene de inteligencia, de sabiduría, para comprender las cosas que Él nos quiere enseñar a nosotros. Y vamos a entrar directamente a lo que es la lección. Pero antes de eso, me gustaría siempre tocar un tema. Y este tema es el venir a estudiar la lección, o repasar más bien la lección del sábado, pero siempre haber llegado con haber estudiado la lección todos los días desde el sábado pasado hasta el viernes. Y la razón que hacemos eso es porque el día sábado en la mañana no es para venir y repasar la lección en gran detalle, sino repasar los puntos más importantes de la lección. Entonces es sumamente importante que todos los días estén llegando habiendo estudiado la lección durante el día y no llegar en sábado esperando que alguien nos enseñe la palabra. Y la razón que digo esto es porque muchos de ustedes no saben quién soy yo. Y si es que me conocen y saben quién soy yo, ¿cómo saben si yo no cometo un error en lo que estoy leyendo la palabra? ¿Cómo saben que lo que yo les estoy diciendo es la verdad siquiera? ¿Cómo saben que no estoy yo a propósito o por equivocación intentando llevarlos por un camino que no es correcto? O mal instruirlos? Entonces lo que ustedes quieren hacer es estudiar su palabra, leer la palabra de Dios y luego cuando llegamos aquí el sábado en la mañana para estudiar, ustedes pueden confirmar o pueden decir, no, lo que está diciendo el hermano Alex está completamente equivocado porque yo lo leí en mi Biblia. Entonces siempre deben de estudiar su palabra, la palabra de Dios, antes de llegar en sábado. Bueno, suficiente con eso. Vamos a comenzar con lo que es la lección. El sábado, la lección del sábado, el 5 de septiembre, se titula Compartir la historia de Jesús. Y en este día nos dice que leamos el versículo de memoria y lo vamos a leer. Se encuentra en Primera de Juan, capítulo 5, versículo 13. El versículo dice: estas cosas os he escrito a vosotros que creéis en el nombre del Hijo de Dios, para que sepáis que tenéis vida eterna, y para que creáis en el nombre del Hijo de Dios. Aquí Pablo, escribiéndole a los Efesios, está diciéndole, mira, yo no estoy escribiendo para los que no creen, a los incrédulos, a los gentiles. Este mensaje, lo que estoy escribiendo ahora, es para ustedes que ya han aceptado a Jesús. Ustedes que creen en el Hijo de Dios, este mensaje es para ustedes, porque nosotros debemos de ir y compartir el Evangelio, el mensaje, con el resto del mundo. Pero Pablo, Dios en su sabiduría le hizo saber a Pablo que también nosotros necesitamos de que se nos anime, necesitamos la palabra de Dios que nos recuerde qué debemos hacer, cuál es nuestra meta. Entonces, él comienza y nos dice, esta palabra es para ustedes que creen en el Hijo de Dios, para que sepáis, por si se te ha olvidado, que tú tienes vida eterna, creyendo en el nombre del Hijo de Dios. Y el único hombre, el único Hijo de Dios es Jesucristo mismo.
nuestro Salvador. Bien, entonces con eso en mente, sabiendo que tenemos esa mentalidad de que este mensaje es para nosotros que ya creemos, vamos a comenzar con la lección del domingo. Y la lección del domingo se titula Jesús, la base de nuestro testimonio. Y en realidad, ¿qué es eso? ¿Qué es un testimonio? ¿Y por qué es tan importante? Bueno, un testimonio, yo antes pensaba que no era tan importante, que bueno, tú tienes tu historia y yo tengo la mía, y en realidad, pues verdad, yo me quedo con mi historia porque a veces es muy personal, muy íntima, pero toda la Biblia es un testimonio. Entonces esto es sumamente importante, que nosotros demos nuestro testimonio a la otra gente. El domingo, la lección tiene los versículos que se encuentran en Efesios capítulo 2, versículos del 1 al 10. Y los vamos a leer y léanlos conmigo. Abran sus Biblias, busquen el libro de Efesios capítulo 2, versículo del 1 al 10, porque los vamos a leer. Y no nos vamos a detener mucho, lo voy a leer suficiente lento para que ustedes puedan seguir conmigo, ¿ok? Vamos a leer lo que dice en versículo 1. Dice, y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros deleites y pecados, y en los cuales anduviste en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne, de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Entonces vamos a parar ahí por un momento, porque primeramente aquí Pablo le está diciendo a esta gente, mira, tú antes estabas muerto. ¿Cómo que estaba muerto? Pues yo me siento vivo, como que estaba muerto. Pero obviamente entendemos que esta es una forma espiritual. Le está diciendo, mira, ustedes estaban muertos, igual que yo. Estábamos haciendo todo lo que era conforme al mundo, todo lo que el mundo decía que era bueno, nosotros andábamos en esas cosas. Y entonces nos dice, eran hijos de ira, hijos del príncipe del aire. ¿Quién es ese príncipe del aire? Nada más y nadie más que Satanás. Entonces imagínense, ahora, si estamos con Cristo, ya no estamos conforme siendo hijos de Satanás. Pero si no dejamos esas cosas que éramos antes, entonces seguimos siendo hijos de Satanás y estamos queriendo ser hijos de Dios. No podemos ser las dos cosas. O seguimos a un maestro o al otro, pero no se pueden servir a los dos. Entonces aquí le está diciendo, ustedes estaban muertos, ni sabían, eran muertos andando. Pero luego les dice algo, en versículo 4 dice, pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos. Nos dice ahora Dios, por su gran amor, no porque tú de repente quisiste ser bueno, no porque tú de repente aceptaste a Cristo y tu gran aceptación es suficiente para que a ti te salves. No, dice que primero Dios te dio a ti la oportunidad de aceptar a Cristo y ese es un don y era por gracia. Nosotros no somos salvos por nuestra gran fe, sino Dios nos extendió la habilidad de tener la fe para que nosotros luego fuéramos salvos por Él. Entonces dice en versículo 6, y juntamente con Él nos resucitó, y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús. Estábamos muertos, aceptamos a Cristo, y cuando Cristo resucitó, esa era la aseguranza de que ahora teníamos vida. Cuando antes estábamos muertos, ese era nuestro destino. Nuestro destino era morir por ser pecadores.
Pero dice, ahora que reconoces que Cristo fue crucificado y resucitado, ahora tú eres resucitado junto con Él y ahora tienes vida nuevamente. Antes nomás existías, pero ahora existes y tienes vida. Eso es algo extraordinario, porque nosotros no nos lo ganamos. Esto fue dado como un regalo para nosotros. Dice quiero regresar al versículo 7. Para mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia en su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. Miren lo que dice el versículo 6. Nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús. Nos hizo sentarnos a nosotros en lugares celestiales con Cristo Jesús. Pues, ¿ustedes ya se han ido a sentar en lugares celestiales? Porque yo no estoy ahí y quiero que entendamos este tipo de idioma, porque es una forma de representación. Por ejemplo, nosotros los que vivimos aquí en los Estados Unidos, digamos que empezamos, que hay una guerra y de repente se envía, el presidente del gobierno envía a nuestros soldados a que estén en una guerra en Irak. Nosotros vamos a decir, nosotros estamos ocupando Irak. Nosotros no hablamos de nosotros personalmente, pero nosotros en forma representativa estamos, por el hecho de que somos de los Estados Unidos, de este país, estamos por representación en otro país. Aquí Cristo está diciendo, o Pablo nos está diciendo que Cristo, siendo que se hizo hombre, se hizo nuestro hermano, Él ahora está en el trono con Dios y dice que ahora nosotros estamos ahí con Él. De forma de representación, nosotros ahora estamos en el trono con Él. Les voy a poner un ejemplo. Digamos que Cristo vino y murió y fue resucitado y Dios aceptó su sacrificio, pero digamos que ningún humano haya aceptado la salvación de Cristo, digamos que nunca nadie lo acepta. Todavía hay un humano, un representante de esta tierra, de la humanidad. Hay un representante en el trono. Entonces, el plan de salvación de Dios funcionó. Entonces, Él no se siente amenazado con el hecho de que Él le dice, por inspiración a Pablo, que nosotros ahora estamos con Él en ese trono y Él está perfectamente dispuesto y feliz de compartir ese trono con nosotros. Después de haber estado muertos en el pecado, ahora Cristo está dispuesto a compartir su trono. Es más, ya es un hecho, dice, estamos con Él en ese trono. Es algo maravilloso. Miren lo que dice el versículo 9. Porque estamos ahí no por obras, para que nadie se glorie. Versículo 10. Porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús, para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Nos dice que Dios nos preparó para las buenas obras. Digamos que Adán y Eva nunca hubieran pecado. Ellos estuvieran llevando a cabo buenas obras y nosotros también. Ese era el plan desde el principio. Y entonces dice ahora que Cristo nos ha salvado, ahora podemos llevar a cabo nuevamente esas buenas obras que eran el plan que hiciéramos desde el principio, pero nosotros nos desviamos del plan, pero Cristo nos quiere otra vez reubicar en su plan. Entonces vamos a seguir adelante. Pablo aquí está comparando quienes éramos y en qué estado estábamos. Quienes éramos estábamos muertos y ahora quien somos o debemos de ser estamos con vida verdadera. Es algo increíble y estamos con vida simplemente porque Cristo nos la dio. No porque estoy vivo y mi cuerpo funciona, no, estoy vivo porque Dios dio vida a este cuerpo sin vida. Vamos a ir a la lección del lunes. La lección del lunes se titula
el poder transformador del testimonio personal. Ahora que entendemos de que estamos vivos nuevamente, ya no estamos muertos en pecado, estamos vivos en Cristo, ahora este poder empieza a transformar. Tomen con mucho cuidado la orden de estas cosas, porque no nos transformamos y ahora vivimos, sino que Dios nos dio vida y ahora nos está transformando día por día, poco a poco. Vamos a leer lo que dice estamos en domingo, ¿verdad? Vamos a leer lo que dice estamos en lunes. Vamos a leer lo que dice Lucas 9:54. Quiero que lo lean conmigo, porque miren lo que está pasando aquí. Viendo esto, sus discípulos, Jacobo y Juan, dijeron: Señor, ¿quieres que mandemos que descienda fuego del cielo, como hizo Elías, y los consuma? ¿De qué está hablando aquí? Aquí está hablando Juan, y les voy a poner lo que es la escena. Juan, en este capítulo, en capítulo 9 de Lucas, si leen desde el principio, porque ahorita acabamos de leer versículo 54, pero estábamos leyendo desde el principio, si leemos desde el principio, ¿qué es lo que ocurrió? Cristo envía a los discípulos a que vayan a hacer milagros, que vayan a sacar demonios y que sanen a la gente. Y se acaba de hacer la transfiguración de Cristo con Pedro y con Juan. Y bueno, están bajando ya de esa transfiguración. Ellos bajan y ahora están yendo a buscar dónde pueden descansar, dónde se pueden quedar a dormir. ¿Y qué es lo que está pasando? Cristo le da el poder a estos discípulos que puedan ir y hacer milagros, pero ahora, cuando ellos necesitan dónde quedarse, están pidiéndole al pueblo: ¿dónde nos podemos dormir? ¿Podemos quedarnos contigo o contigo o contigo? Aquellos de ustedes a quienes estamos sanando sus hijos, levantando los muertos de ustedes, a quienes estamos curando de malestares y de cosas, nosotros queremos que ustedes nos ayuden a darnos dónde podemos estar. Pero ¿qué pasa? Los mismos quienes reciben las bendiciones de Dios no son agradecidos y dicen: no se pueden quedar aquí con nosotros. ¡Qué tristeza! Acaban de recibir bendiciones de Dios y ahora no pueden ni siquiera agradecer. Entonces, ¿qué dice Juan? Miren lo que dice Juan. Viendo esto, sus discípulos, Jacobo y Juan, dijeron: Señor, ¿quieres que mandemos que descienda fuego del cielo, como hizo Elías, y los consuma? Cristo, Jesús, tú que nos amas, tú que nos has dado vida, tú le has dado vida a estos, y ahora ellos ni siquiera nos quieren dar dónde dormir. ¿Quieres que descienda fuego del cielo para que los mate a todos y los consuma? ¡Wow! Es increíble. Porque, por dos razones. Número uno, las bendiciones que habían impartido los discípulos al pueblo para ayudarles, en sanarlos, en hacerles milagros, y ahora no le quieren ayudar. Pero hasta cierto punto ellos tienen algo de excusa, porque pues ellos no conocen a Cristo íntimamente, no lo conocen tan personalmente como los discípulos. Entonces ellos no saben cómo ser agradecidos. Pero los discípulos sí han estado aprendiendo con Cristo. Y Juan dice: ¿quieres que los queme? Le hicimos maldad, mira cómo nos repagaron, hay que matarlos. Y todavía él cree que al hacer eso, que Dios va a decir: oh, claro que sí, destrúyelos. La espiritualidad, ¿cómo se puede decir? El cristianismo no ha madurado todavía en ellos. ¿Ha madurado en nosotros? ¿Cuántos de nosotros, después de haber recibido la palabra de Dios, el saber de que Dios está dispuesto a perdonarnos todas nuestras maldades, quienes éramos, cuántos de nosotros estamos menos dispuestos a perdonar a aquellos que nos ofenden?
¿Tú tienes algún familiar, algún conocido, un hermano, hermana, primo, tal vez tu pareja, a quien no puedes perdonar, a quien no le puedes dar ni una buena palabra, no le puedes tener nada de buenas intenciones o afección porque te han ofendido? Esa persona tal vez no conoce a Cristo, o tal vez sí, y se ha desviado del camino. Pero tú no te debes desviar del camino. Nomás porque alguien te hace mal, no quiere decir que tú debes de parar de hacerle el bien. Aquí Cristo, tenemos el ejemplo de él. Él le dijo no. ¿Cómo crees? Nos vamos de aquí. No dijo destrúyelos, dijo nos vamos a ir de aquí. Y eso es lo que pasa. Dios les dio el poder para hacer milagros y lo primero que quieren hacer con los dones que Dios les da es ir a hacer destrucción cuando las cosas no van de la forma que quieren. Dios nos ha encomendado a nosotros la vida para llevar a los demás, pero en cuanto las cosas se ponen oscuras y difíciles, lo primero que queremos hacer nosotros con el poder que Dios nos ha dado es maldad. Dios nos bendice con dinero y después queremos malgastarlo. Dios nos bendice con salud y luego queremos poner cosas en el cuerpo que no deberíamos de ponernos en el cuerpo. Dios nos da una pareja, un esposo, una esposa que tanto deseábamos, queríamos a alguien que nos amara y ahora no sabemos ni siquiera cómo tratar a esa persona con el mismo amor y misericordia con el que nos imparte Dios. Es una tristeza que no seas tú, hermano o hermana, que no esto caiga sobre ti. Toma el ejemplo de Jesús y di no. No importa que me paguen mal por el bien que les hice, no los voy a destruir. Los amo. Y esa es en realidad la clave, es el amor, el verdadero amor. Tal vez pensamos, pues el verdadero amor también regaña y les hace ver sus maldades. Sí, pero no destruyéndolos. Con amor. Vamos a seguir adelante. Tenemos que reflejar el amor de Dios. Vamos a ir a la lección del martes. Y en la lección del martes, el 8, se titula Contar la historia de Jesús. Vamos a contar la historia de Jesús y vamos a ver en el libro de Mateo capítulo 8. Vamos a leer el libro de Mateo capítulo 8. Versículo 28 hasta el 34. Aquí, contando la historia de Jesús, nuevamente haciendo la escena para que podamos tener un visual. Aquí Cristo nos está diciendo la lección que Cristo, los primeros misioneros que él fundó, no eran los apóstoles. Y eso se me hace increíble porque aunque él escogió a los apóstoles por una razón muy específica, y no lo vamos a tratar hoy, pero él no los escogió a ellos, pero en realidad él tuvo un ejemplo de cómo él, por su forma de vivir, su forma de ser, él sin querer creó a misioneros. Y vamos a ver, o tal vez queriendo, ¿verdad? Porque Cristo siempre tenía un plan y nada era en vano lo que él hacía. Veamos lo que dice capítulo 8, versículo 28 de Mateo. Dice, cuando llegó Cristo a la otra orilla, a la tierra de los Gadarenos, vinieron a su encuentro dos endemoniados que salían de los sepulcros, feroces, en gran manera, tanto que nadie podía pasar por aquel camino. Nosotros conocemos esa historia, ¿verdad? Pero lo vamos a seguir leyendo. Y clamaron diciendo los que estaban endemoniados, ¿qué tienes con nosotros, Jesús, Hijo de Dios? ¿Has venido acá para atormentarnos antes de tiempo? Ellos reconocieron a Jesús, estos demonios que estaban dentro de estos hombres, tanto que desde lejos se le acercaron y le dijeron, óyeme, nosotros hemos leído las profecías y se supone que no debes de venir todavía, Jesús, a atormentarnos. Todavía no ha llegado el tiempo. ¿Qué estás haciendo aquí? Y les contestó, versículo 30. Estaba paciendo lejos de ellos un hato de muchos cerdos. Y los demonios le rogaron diciendo,
Si nos echas fuera, permítanos ir a aquel hato de cerdos. Los endemoniados, los demonios dijeron, no más saques de estos dos hombres y que estemos ahí flotando, déjanos entrar a estos cerdos, todavía reconociendo el poder y la autoridad de Cristo, aunque estaba en forma de humano. Y versículo 32, y les dijo, id, y ellos salieron. Y se fueron a aquel hato de cerdos, y aquí todo el hato de cerdos se precipitó en el mar por un despeñadero y perecieron en las aguas. Ahora viene lo muy interesante, versículo 33. Y los que les aceptaban, y los que le apacentaban huyeron. Y viniendo a la ciudad contaron todas las cosas y lo que había pasado con los endemoniados. Estos hombres, imagínense, lleno de tantos demonios que ni siquiera saben cuántos hay, no se pueden controlar, se están cortando a sí mismos con piedras y haciéndose daño. Ellos, después de ver que Cristo los salvó, lo primero que hicieron fueron por toda la ciudad cercana y empezaron a contar lo que Cristo hizo por ellos. En la otra versión que leemos, que se encuentra, me parece, en Juan o en Lucas, nos dice, o en Marcos me parece, dice que uno de esos endemoniados, que estaba endemoniado, regresó a Cristo y le pidió que lo dejara seguirlo. Y Cristo le dijo, no, tú ve y sigue haciendo lo que estabas haciendo, sigue contando lo que ha hecho Dios por ti y la misericordia que tuvo Dios por ti. Te tengo una pregunta. ¿Cuándo fue la última vez que tú le contaste a alguien más de la misericordia de Dios sobre ti y de lo que Él ha hecho por ti? Piensa por unos momentos, ¿cuándo fue la última vez que tú le contaste a alguien fuera de la iglesia lo que Dios ha hecho por ti? Si tienes que pensarla por más de unos momentos, me imaginaría que, igual que muchos de nosotros, tal vez ha sido demasiado tiempo que ha pasado desde que tú has dado tu testimonio o has contado a los demás sobre el amor de Cristo y lo que Él está dispuesto y estuvo dispuesto para hacer. Vamos a dejar eso ahí ya. Vamos a seguir adelante con este versículo. Entonces estos endemoniados, ahora sanados, ahora sanos, fueron a contarle a todo el mundo. ¡Qué bendición! Que Cristo estaba en medio de ellos, el Dios viviente. Pero miren lo que sucedió. Versículo 34. Y toda la ciudad salió al encuentro de Jesús. Y cuando le vieron, le rogaron que se fuera de sus contornos. Cristo vino, Dios vino y les dio una bendición. Y los más afectados, los dos endemoniados, estuvieron agradecidos. Y el resto del pueblo, en vez de decir, gracias por salvar a esos dos hombres, gracias porque ya no tenemos dos endemoniados entre nosotros, gracias porque estás tú, Dios, entre nosotros, tal vez ni lo reconocieron, le rogaron que se fuera. ¿Por qué? Porque ahora perdieron estos cerdos que era parte de la economía de este pueblo. Fíjense, vivimos en situaciones parecidas hoy día. Cristo viene, nos ofrece algo, nos ofrece limpiarnos, nos ofrece estar entre nosotros y nosotros, en vez de percibir la bendición, al contrario, la pérdida que sufrimos es aún más en nuestro corazón y le decimos a Dios, no te quiero aquí. Perdí demasiado contigo. ¿Cuántas veces habrá tocado Cristo en tu puerta y ha dicho, déjame entrar? Y tal vez lo dejaste entrar. Y tal vez te ayudó y te sanó a ti y a tu familia, ya sea
de malestares, ya sea de hábitos, de vicios, tal vez de tus emociones que te sobrepoderaban, tal vez te salvó de una situación en tu trabajo, entrando a tu casa. Pero ahora Él te pide algo. Y lo que te pide es algo para tu propio bien. Deja esas cosas, deja de ver esas películas que estás viendo. Deja de escuchar esa música que estás escuchando. Deja de tomar aquello que estás tomando. Deja de comer aquello que estás comiendo, porque todo eso te está matando. Cristo está en tu casa y te está diciendo, deja esas cosas porque te está quitando la vida que yo te di. Y nosotros decimos, sí, pues Dios, Él me ha dado lo que necesito. Dios me ha ayudado, pero lo que tengo que renunciar yo, lo que yo tengo que dar, me duele demasiado y no lo quiero renunciar. Yo diría que esa es la experiencia de la mayoría de los cristianos que han sido salvos y luego ya no son salvos. Porque no se equivoquen, la salvación, igual como Dios nos las puede dar, nosotros la podemos renunciar. Que no seas tú ni yo. Vamos a seguir adelante. El miércoles, la lección del miércoles se titula Testificar con seguridad. Vamos a leer, aquí hay varios versículos que se pueden leer sobre esto, pero quiero que nos enfoquemos en lo que dice Hebreos 10, 19 al 22. ¿Okay? Hebreos 10, 19 al 22. Y antes de leerlo, vamos a hablar de unas cosas. Pregúntate a ti mismo, ¿tú eres salvo? No tienes que contestar, obviamente, si hay alguien alrededor de ti. ¿Eres salvo? Y si estás salvo, si eres salvo, ¿cómo lo sabes? ¿Estás seguro? ¿Estás salvo y tú crees que estás salvo porque tienes buenas obras? En otras palabras, ¿eres obediente? Y si eres obediente y tienes buenas obras, ¿has llevado a cabo suficientes obras? ¿Has llevado a cabo suficiente obediencia? ¿Y cómo sabes cuándo es suficiente? Nosotros tenemos el deseo, la naturaleza de querer hacer el bien para que Dios nos acepte. Y quiero que entiendan una cosa. La obediencia y las buenas obras son absolutamente requeridas de nosotros. Requeridas. No hay excusas, se requieren, pero no se requieren para salvarnos. Se requieren como una manifestación de que Cristo vive en nosotros. ¿Sí? La orden tenemos que tenerla correcta. Ninguna cantidad de buenas obras te va a llevar al cielo. Solo el don de Dios, el regalo de Dios, te lleva al cielo. Y ahora que estás salvo, ya no puedes vivir como un diablo, no puedes vivir como un demonio. La verdadera salvación te va transformando. No digo que nunca vas a caer y que nunca vas a cometer algún otro pecado, pero que no esa sea tu excusa. Bueno, nadie es perfecto, todos vamos a cometer pecados y cometer errores. Sí, pero Dios nos dice, sé perfecto como tu Padre en el cielo es perfecto. Y si Él nos está dando la orden que lo seamos, quiere decir que lo podemos ser con el poder de Dios. Vamos a leer ahora con eso dicho, Hebreos capítulo 10, 19 al 22 dice, así que, hermanos, teniendo libertad para entrar en el lugar santísimo por la sangre de Jesucristo, por el camino nuevo y vivo que Él nos abrió a través del velo, esto es, de su carne, y teniendo un gran sacerdote sobre la casa de Dios,
acerquémonos con corazón sincero, en plena certidumbre de fe, purificados los corazones de mala conciencia y lavados los cuerpos con agua pura. Miren lo que dice, aquí está hablando, me puedo pasar aquí 45 minutos solo con estos versículos. Aquí Dios, por medio de inspiración hacia Pablo, está hablando del idioma del santuario y le está diciendo al pueblo que teniendo libertad entren al lugar santísimo. Si en alguna ocasión has estudiado el santuario o has tenido un estudio sobre el santuario, vas a saber que está el lugar santo y el lugar santísimo. Y nadie más que los sacerdotes entran al santuario, y solamente el sumo sacerdote entra al lugar santísimo una vez al año. Entonces, ahora él está diciendo que aquí nosotros tenemos la libertad de entrar al lugar santísimo. Libertad para entrar al lugar santísimo. ¿Qué significa eso para ti y para mí? Pues la razón por la cual nadie podía entrar al lugar santísimo más que el sumo sacerdote y solamente una vez al año era porque era el momento designado y porque en ese lugar es donde estaba la presencia de Dios mismo. El pecador y Dios no pueden convivir al menos de que el pecador haya sido purificado por Dios mismo. Entonces, el pecado y Dios no se pueden llevar juntos, se consume el hombre, pero aquí ahora por el sacrificio de Cristo dice que tú y yo podemos entrar con libertad al lugar santísimo por la sangre de Jesucristo. Esa sangre purifica y por esa razón podemos entrar. Este pecador ahora es purificado con la sangre de Cristo y ahora no solamente tengo la libertad, Cristo nos dice que tenemos el derecho, dice que somos heredores del trono de Dios junto con Cristo Jesús. De ser pecadores inmundos a personas salvas y purificadas. Es algo increíble. Entonces nos dice que el velo era Cristo. Y sí, porque Cristo, siendo Dios, tomó forma de hombre, ahora la divinidad fue puesta en un velo que era el cuerpo de Cristo. Pero aún así se miraba la luz de su divinidad, nos dice en el libro de Deseado de todas las gentes. Entonces vamos a seguir adelante porque eso es tan importante, que ahora entiendan de que Cristo nos dice que podemos estar en la presencia de Dios cuando antes no podíamos. Eso es algo que deberíamos de querer y poder contar a los demás, de testificar con seguridad, como dice el título de la lección, porque dice Cristo, su sacrificio fue tan eficaz, fue tan perfecto, que ahora nosotros podemos estar con Él cuando antes no podíamos, ¿verdad? Ok, vamos a seguir adelante. Nos dice en el versículo 22 que nos acerquemos con corazón sincero, en plena certidumbre de fe, purificados los corazones, ¿verdad? Y dice, estamos todavía en la lección del miércoles, que consideremos en versículo 22, acerquémonos con corazón sincero en plena certidumbre de fe, purificados los corazones de mala conciencia y lavados los cuerpos con agua pura. Para poder llegar a Cristo, no solamente tenemos que aceptar el sacrificio de Cristo, tenemos que aceptar que nos purifique. Tenemos que aceptar que Él entre a nuestras casas y Él empiece a limpiar toda la casa por nosotros de toda la suciedad. Y en este caso, el símbolo es que entre Cristo a esta casa, a este templo, y que Cristo tome una esponja, tome un cepillo y nos limpie. Pero muchos de nosotros no queremos ser limpiados. Nos gusta. Estamos acostumbrados con lo que vivíamos antes.
no estamos acostumbrados y a gustos y tranquilos con lo sucio de nuestros pecados que tenemos ahora, no los queremos dejar. Queremos que Cristo nos limpie, pero queremos que haga la suciedad que tenemos, que la haga un poco menos sucia. Quiere que el polvo que tenemos en nosotros, que lo limpie, pero que deje el polvo limpio. Y no podemos tener las dos cosas, o es una o es la otra. Vamos a seguir adelante a lo que es la lección del jueves. Ya casi vamos terminando. La lección del jueves se titula Algo por lo cual vale la pena testificar. Y eso tiene que ver con lo que estamos hablando de la limpieza que queremos que Cristo haga por nosotros, pero a veces ¿cómo se dice? Nos rebelamos, no queremos, en realidad nos resistimos, es la palabra, resistimos esa limpieza. Y yo entiendo por qué. Y para demostrar qué significa este tipo de sacrificio, quiero hacerles una pregunta. Y quiero que piensen muy profundamente, por favor. En el tiempo de Cristo, ¿cuál era el propósito de una cruz? La cruz, donde Cristo lo colgaron y fue crucificado. ¿Cuál era el propósito de una cruz? Les pregunto. Pues el propósito de la cruz no era nada más que para matar. Y tal vez lo estoy diciendo equivocadamente. No es que no era nomás para matar. Sí, tenía otros propósitos en este sentido, pero el último final, la meta final era para matar. El propósito de la cruz era para matar y matar lentamente y de forma tan dolorosa. Encima de eso, era una forma de vergüenza, de avergonzarte por lo que habías hecho y de ponerte enfrente de todo el mundo como un espectáculo ahí. Humillante, doloroso, tardaba y al final morías. Cuando una persona lo subían a esa cruz, esa persona sabía que no iba a bajar vivo. Y aparte de eso, antes de ponerte en la cruz, lo que tenían que hacer con esa cruz es, te juzgaban y luego te hacían que tú mismo levantaras esa cruz y te la llevaras cargando. Tu instrumento de tu muerte, tú mismo lo tenías que arrastrar hasta el monte para matarte. Ahora te pregunto, ¿por qué? ¿Por qué es de que te pregunto cuál es el propósito de una cruz? Vamos a leer en el libro de Gálatas, capítulo 2, versículo 20. Es el que está ahí en la lección. Gálatas, capítulo 2, versículo 20. Y dice, con Cristo estoy juntamente crucificado, y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Dice, ahora yo estoy crucificado juntamente con Cristo. Cuando Cristo quiere entrar a tu casa y no quieres dejar que Él te limpie, o quieres que Él limpie de una forma que tú quieres que Él limpie, quieres que no te limpie todas las cosas, pero te limpie otras cosas, tal vez lo más visible, quiere que cuando llegue la visita, que esté limpia la sala, que esté limpia la cocina, para que cuando llegue la visita, o como dicen, llegue la suegra, que se vea todo limpio y tenga una apariencia de limpieza. Y nosotros queremos lo mismo para nosotros. Queremos que Dios nos limpie, pero solamente nos limpie para la apariencia. Cuando vaya a la iglesia, me vean como un miembro, como uno de ellos. O tal vez para que los que supieron que me bauticé en el trabajo me vean algo purificado, algo limpio. Para que lo que se ve por encima, tal vez ya dejé ciertos hábitos, o dejé de decir ciertas palabras, o dejé tal vez de comer carne o queso, o dejé de tomar aquellas cosas. Tal vez esas son las cosas que queremos que Dios nos purifique de esas cosas.
para que la apariencia esté. Pero Cristo quiere mucho más que eso. No quiere nomás la apariencia. Él quiere limpiarte desde dentro profundamente. Él no nomás quiere limpiarte la cocina y la sala para la apariencia. Él quiere entrar a tu casa, quiere entrar hasta tu recámara y sacar toda esa mugre que te está enfermando, todo ese polvo que te está causando mala respiración, todo quiere aspirarte la alfombra, quiere quitar el polvo del abanico que está arriba de ti, quiere limpiar ese refrigerador de la comida que se ha echado a perder, pero que no la sacas, no la tiras a la basura y nomás está haciendo oler toda la casa y te está haciendo daño. Él quiere entrar a ti y quiere purificarte de todos esos pensamientos que tenías cuando eras uno del mundo. Quiere quitarte todo ese resentimiento, todos esos malos pensamientos que tenías contra otras personas, todo eso que no quieres perdonar de la otra gente que te está enfermando. Quiere quitarte ese genio con el que has estado batallando toda tu vida, que dices, pues así soy y así me hizo Dios. No, Dios no te hizo así. Dios te hizo de una forma en blanco para que tú pudieras escoger, y nosotros nos dejamos por influencias, circunstancias de la vida. El diablo nos ha hecho gente tal vez de mal humor, gente que renegamos, gente que guarda rencores, tal vez gente que no es agradecida, todas esas cosas. Dios nos quiere limpiar de eso para ser lo que teníamos que haber sido desde el principio. Un ejemplo, una pareja que se casa, hombre, marido y mujer, se casan y tal vez con los años el hombre empieza a tomar una actitud negativa, una actitud de que ni puede llegar a la casa con una sonrisa. La esposa ni siquiera le puede ofrecer una sonrisa porque solo él le responde con veneno de la boca. Y tal vez él, después de cada de esos encuentros, se mete a su recámara o al baño y tal vez se pone triste y reflexiona y dice, pero ¿por qué? ¿Por qué soy así? No quiero ser así con mi esposa. Pero tal vez no tiene otra opción porque no puede controlarse. Cristo quiere ayudarte a limpiarte de ese peso para que ya no tengas que sufrir la culpabilidad y la culpa de esas cosas que tú no puedes ya controlar. Él quiere controlarlas por ti y te quiere dar control de ti mismo. Esto es algo maravilloso porque ¿qué tiene que ver eso con la cruz? Él quiere que tú te crucifiques junto con Él. Quiere que tú levantes esa cruz, ese peso. Quiere que tú te pongas sobre esa cruz y mueras a quien eras. Quiere que mates ese tú de antigüedad, ese tú que eras. Pero no va a ser fácil. No va a ser sin dolor. Va a doler. Va a tardar. Puede ser hasta humillante. Igual que en la cruz, perdiendo sangre, perdiendo todo lo, ¿cómo se dice? El agua que uno está sudando. Uno va a perder amistades, tal vez familiares. Va a perder uno reputación. Ya no eras quien. Ahora eres uno de esos aleluyas. Vas a sufrir tal vez vergüenza, porque ahora estás expuesto al resto del mundo de quién eras y ahora quién eres. Y Cristo te dice, sí, yo me subí a esa cruz y fui humillado. Y yo quiero que tú hagas lo mismo, pero tú no vas a sangrar. Pero sí vas a sangrar de quién eras y se va a salir. Y va a doler y va a tardar. Pero cuando termines, el que vivía antes va a estar muerto. Y ahora un nuevo tú
va a vivir, va a resucitar de ese cuerpo, igual como Cristo resucitó de su muerte. Hermanos, estas son lecciones que son tan profundas y me encantaría que ustedes las estudien con ese entendimiento de que esas lecciones no son para los demás, son para mí. Y cuando ya puedo ver lo que Dios ha hecho por mí, puedo compartir con los demás y a ver qué milagros puede hacer Dios en ti como los hizo en mí. La lección del viernes se titula Para estudiar y meditar, y esto ustedes lo pueden leer en su propio tiempo. Me imagino que ya lo leyeron, que ya lo han leído como buenos cristianos, como buenos adventistas, pero los dejo con este pensamiento. No es suficiente de que Cristo sea el Salvador del mundo. Cristo quiere ser el Salvador de tu mundo. Cristo quiere ser no nomás el que limpia la tierra y purifica, quiere limpiar y purificarte a ti para que seas salvo desde adentro hacia afuera, para que ya no estés bajo esa esclavitud de tus propios pecados. Él te quiere salvar de tus pecados, no condenarte de tus pecados. Dios te bendiga. Vamos a cerrar con una oración más. Padre Celestial, que tus hijos en casa acepten lo que tú ofreces de limpieza y de purificación. Te lo pido en el nombre de Jesús. Amén. Dios los bendiga. Nos vemos hasta la próxima.